Hola, les saludo en esta ocasión de compartir juntos una palabra de parte de Dios para darnos dirección en este tiempo y guiarnos en cómo conducirnos delante del Señor y ante este mundo que necesita tanto del Señor Jesucristo, y nosotros como pueblo escogido por Dios, llamados a ser luz en un mundo de tinieblas, tenemos el gran privilegio de declarar este evangelio del reino al mundo en el cual vivimos. Hoy me gustaría compartir un tema que nos ayudará a entender lo que es ser bendecidos por el Señor. Vamos a citar Génesis capítulo 1. En el versículo 28, Dios declara sobre la pareja Adán y Eva la bendición. Y esta bendición sobre Adán y Eva fue decretada porque ellos eran creación de Dios. Dios ha bendecido todo lo que Él ha hecho. Esta bendición sobre la primera pareja no tenía ninguna relación con ellos ser justos, sino que es la bendición del Señor hecha para proclamar dos cosas muy importantes. La primera, el primer objetivo es que con esta proclamación de bendición, Dios estaba dando a conocer que Él estaba complacido con ellos. Segundo, esta declaración de que dice que los bendijo tiene que ver también para activar en ellos el propósito divino. Cuando se dice en la Escritura, aquí en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que Dios les bendijo, esa palabra bendijo significa que Él habló bien de ellos. Si Dios habla bien del matrimonio, ¿por qué usted habla mal de ello? Obvio que las personas a veces hablan de sus experiencias y permiten que su boca diga cosas en base a experiencias que no se alinean con la verdad de Dios. Y cuando hacemos eso, tergiversamos la verdad de Dios y nos hacemos daño y damos un mal reporte también acerca de aquello que Dios ha constituido, establecido y que Él ha decretado que fue hecho y fue hecho bien. Los cielos y la tierra, Dios los hizo y en 7 días los hizo y el séptimo día descansó. Descansó porque la obra estaba terminada y para darnos una lección espiritual también con ello, acerca de una obra que está completa. También al ver las declaraciones del Señor sobre los hombres en cuanto a su bendición, vamos a aprender qué produce eso. Porque hoy les quiero hablar de que el que es bendito es el que da bendición. En una frase me gustaría decirle que bendito es el que es bendición. Y esto se lo voy a mostrar con la palabra. Si vemos Génesis capítulo 12, le pido más bien que vaya ahí conmigo al capítulo 12 de Génesis y en el versículo 2, ahí hay una escritura que queremos leer y dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El tema, como dije, es bendito es el que es bendición.
Mire que no dije bendito es el que bendice. Esto lo digo porque hoy en día está muy de moda decir que Dios te bendiga. Y puede ser un dicho sincero, puede ser una declaración con todas las buenas intenciones que tenga una persona y que por eso lo dice. Pero esta declaración está basada en una ignorancia en referencia a que nosotros la declaramos, pero no concuerda con lo que la palabra enseña. Para empezar, tú porque bendices no significa que eres un bendito. Bendito es el que es bendición. Otra observación es cómo puedo decirle a un hijo de Dios que Dios te bendiga cuando la palabra de Dios enseña y dice que el Señor ya le bendijo a todo hijo, a toda hija. Entonces es muy importante que nosotros nos alineemos y nuestra conducta y nuestra verbalización sea en sincronía con lo que la palabra nos enseña. El primer punto que quiero hacer es el siguiente, como número uno, que la persona que es bendecida por Dios es de bendición. Esto es muy trascendente porque las personas a veces tienen un objetivo que al verlos conducirse en ese objetivo, en ese anhelo y deseo, evidencia que todavía no entienden lo que es la bendición. A Abraham se le dijo que él sería bendición. Si estudiamos la vida de este hombre, encontraríamos que él nunca se le puede ver buscando la bendición. Al contrario, fue de bendición por donde quiera que fue. Cuando le toca a él ver la tierra que Dios le promete, le concede a su sobrino Lot que escoja primero él la región de tierra que quiere. Una persona que no está bendecida no le daría el lugar al otro, pero el que está bendecido sabe ser de bendición. El que es bendito, bendice. Entonces, en el capítulo de 39 de Génesis se nos habla de José, otra figura importante que queremos usarla y verla para poder entender este tema. Dice en el capítulo 39, versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mire la influencia que tiene un bendito del Señor. A toda empresa le conviene tener un bendito de Dios de esta magnitud, como lo fue José. El Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Un bendito de Dios se conoce, por lo tanto, por su integridad y su poder administrativo de producir buenos resultados. No podía haber mejor persona a quien encargarle el cuidado de toda su casa, sino a José. De parte de Potifar, en cuanto a Potifar, no había otra persona más idónea que José de administrar su casa, sus propiedades. Y eso es fácil de entender porque José era bendición por donde quiera que él iba. José fue de bendición cuando otros
en su condición se estarían preguntando por qué paso por tantas pruebas si el Señor está conmigo. Hay dos cosas sobresalientes en la historia de José. Una de ellas que dice la Biblia que el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Pero a la misma vez hay otro lado, que por donde quiera que iba José había una prueba esperándole. Y esto para cualquiera le haría preguntarse cómo es que el Señor está conmigo si por donde quiera que voy me esperan pruebas. Se me detesta, se me difama, se hacen complots para destruir mi integridad, mi vida. Pero a pesar de todo eso, José fue un bendito de Dios en la manera que se conducía en todo momento de su vida. Cuando cae al calabozo, ahí en particular, la Biblia nos dice que él le interpreta sueños a sus compañeros que estaban en la prisión con él. Es decir, la prisión no detuvo ni opacó la realidad que José era bendecido por Dios y por lo tanto, como ser una persona bendita de parte de Dios, él fue de bendición donde quiera que él iba. Entonces, esto que estamos hablando es para que reflexionemos cómo se evidencia que alguien es bendecido por Dios. Obvio que si no podemos traer los resultados de un bendito, no podemos creer que estamos bendecidos. La bendición entonces tiene que ver con más que simplemente tener posesiones, tener administración, tener riquezas. Tiene también que ver en la forma que nos conducimos, en la manera que administramos lo ajeno, así como administramos lo propio. Otra declaración queremos verla en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 27. Ahí se dice lo siguiente, Deuteronomio 11, 27. La bendición: si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. En este lugar, en este momento, Dios le habla al pueblo de Israel, el cual ya es un pueblo bendito, y le dice, estas son las bendiciones que las poseerán ustedes si cumplen con las condiciones siguientes. Aquí vemos entonces algo que tenemos que subrayar, y es que la bendición de Dios es condicional. Por eso la Escritura dice aquí, si oyeres los mandamientos del Señor, queriendo decir de que si no ponemos oído a la voz, a la palabra del Señor, no podremos caminar en las bendiciones que Él tiene para nosotros. Ese es el segundo punto. El tercer punto que quiero hacer es, la bendición de Dios es una declaración de bien sobre el hombre. Esto ya lo mostramos cuando hablamos de la bendición de Dios sobre Adán y Eva, donde Dios habló bien de ellos. Pero mire lo que dice el capítulo 28 también de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Entonces, Dios tiene algo bueno para nosotros. Siempre su voluntad es perfecta, es agradable y es buena. Pero un hijo de Dios que es maduro, un hijo de Dios que conoce quién Él es, porque conoce al Señor, no busca ser bendecido.
porque sabe que ya lo es, sabe que es bendecido. Su obediencia, por lo tanto, no busca bendición. Su obediencia más bien es el resultado de ser un bendito, y como objetivo mayor tiene el objetivo de complacer al Señor y también para poder ser de bendición en el mundo que vive. Tal es la mentalidad que tiene una persona que sabe el significado de ser un bendito de Dios. Vamos a ir a Números capítulo 22, versículo 12. En esta ocasión tenemos a Balaam, un profeta gentil que tiene el don de la profecía. Dios se lo ha concedido, a pesar de que se evidencia en este libro que este hombre también tenía un amor para el dinero. Pero a pesar de eso tenía el don de profecía. Y aquí el Señor viene y le habla a Balaam, porque Balaam está siendo contratado por un rey pagano que no quiere que Israel avance ni que Israel exista, porque es una amenaza la nación de los judíos para él. Y viene y contrata a Balaam, pero Dios le habla a Balaam cuando mira las intenciones que hay en el corazón de estas dos personas, y dice así, Dios habla, dice: a quien Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Esto es algo que nos sirve para poder no ser movidos por mala enseñanza en cuanto a maldiciones, porque si entendemos bien los decretos de Dios, un bendecido no puede estar luchando contra maldiciones ancestrales, porque la cruz y el pacto que tiene en Jesús por medio de la sangre de Cristo cancela y abole toda clase de maldición que agobió o que reinó sobre los antepasados. No tenemos ni que ir a revisar cuáles son, porque no tienen aplicación a alguien que está bajo la bendición del Señor. Esto es de suma importancia, porque si no entendemos que las bendiciones que Dios pone sobre nuestras vidas cancelan lo ancestral, entonces terminamos dándole más valor al poder de las maldiciones que al poder de la bendición. Imagínese usted. Entonces ya, ¿para qué caminar con Dios si así fuesen las cosas? Y obvio que con el Señor tenemos mayor poder, tenemos mayor autoridad, tenemos la capacidad de vivir exentos de toda maldad, porque el Señor nos ha bendecido ya. Por lo tanto, el poder de la bendición es mayor que el poder de las maldiciones. Vuelvo a repetir, uno que ha sido bendecido no tiene por qué estar luchando con lo del pasado. Tiene que entender que en Cristo Él se le llama a abrazar un presente que tiene con Dios para poder cancelar toda maldad, toda cosa del diablo del pasado, así como toda cosa de la carne del pasado. Por lo tanto, vamos a ver algo muy importante, porque el que practica la obediencia, porque este es otro elemento que tenemos que mencionar, el que practica la obediencia se hace inmune a las amenazas del enemigo. Por eso la obediencia es como un cerco impenetrable, el cual nos rodea, y de él rebotan los atentados maliciosos del diablo. No tenemos ni que saber
dónde está y buscarlo, si está escondido aquí o allá, porque si estamos en obediencia, rebotarán toda cosa que viene del maligno hacia nosotros. Y claro que el Señor también nos informará, nos hablará, pero la verdad es de que mientras estamos en obediencia, no hay penetración de maldad en nuestro ambiente, porque somos del Señor. Veamos lo que nos dice Job. Si no tengo el tiempo, pero usted puede más al tiempo suyo leer Job capítulo 1 del versículo 1 al 12. Ahí se narra, aparte de la historia de Dios sacando pecho por Job, dando a conocer al diablo cuán especial es Job. Y vamos a leer el versículo 10 en particular, porque ahí se hace una pregunta, y es una pregunta hecha de parte del diablo a Dios, y dice así: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire el efecto de la bendición, pero entienda también que esta bendición es a causa de una rectitud de corazón que tenía Job delante de Dios. El poder de la bendición de Dios lo vemos aquí. Todo lo que Job tenía estaba bajo el cuidado de Dios. Su bienestar era vigiado por Dios. En cuanto al espíritu de la miseria se trataba, su casa era impenetrable. Sus obras prosperaban. Había una barrera entre el devorador y Job. Y todo esto era producto de la bendición de Dios sobre su vida. Entonces, yo puedo decir que soy bendecido, pero la señal de la bendición es que Dios hable bien de mí. No de que yo diga soy bendecido, porque en este caso Dios habló bien de Job. La bendición de Job no se veía solamente en la multitud de sus posesiones. Su bendición era también notable porque el Señor hablaba bien de él. Es más, esta era la bendición más grande de Job, que Dios hablaba bien de él. A veces miramos a alguien como bendecido y lo tomamos como bendecido por muchas cosas externas que vemos, pero la pregunta es, ¿ha hablado Dios bien sobre él? Se ha decretado por la palabra de Dios que tal persona honra al Señor. Porque si no honra al Señor, ¿cómo podemos decir que está bendecido? Y si no honra al Señor, ¿cómo podemos decirle que Dios te bendiga? No sea que lo tome como rienda suelta y crea que puede continuar viviendo una vida no agradable al Señor y creer que seguirá siendo prosperado. Entonces hay que tener cuidado, no le demos amunición al malvado y hacerle creer que está bendecido por Dios, porque entonces ¿dónde y cuándo se va a arrepentir? Así que Job era alguien bendecido por el Señor, y Dios sacaba pecho por un hombre. Imagínese tal cosa. Dios pregunta: ¿has notado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios hace la pregunta. Y el diablo, pues, como es diablo, dice: bueno, quítale lo que tiene y verás que te va a maldecir. Y ustedes conocen la historia, pero no nos vamos a ir allá. Miremos lo que nos dice también la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice así:
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay tanta gente que parece que está bendecida, pero viven preocupados, viven ansiosos, viven con un espíritu intranquilo, y cuando vemos eso, sabemos que esa bendición que supuestamente tienen no es la bendición del Señor. La bendición del Señor da riquezas verdaderas y da riquezas en una magnitud plena. No solo abarca lo material, sino que también es alma y espíritu lo que viene la bendición del Señor a engrandecer, a ensanchar con conocimiento. Esto es importante porque hoy en día hay una multitud de gente que si no miran que hay bendición para ellos de parte de la iglesia, si no hay proclamación de prosperidad económica, si no hay profecía de esa que solo dice lo bonito, creen que están en el lugar equivocado. Y eso es debido a una mala dieta que se les ha estado dando, donde buscan maestros y buscan personas que les alaben, que les sirvan, y no entienden que en eso no hay integridad, en eso no hay rectitud, en eso no hay salud para sus vidas. La gente esquiva la verdad porque quiere una mentira y prefieren vivir en una mentira que ser desnudados por la verdad de Dios que los lleve verdaderamente a una salud verdadera de mente, espíritu y alma. Ese es el tiempo en el que vivimos hoy en día. Veamos entonces que la advertencia que se nos da en la palabra la tenemos que tomar a pecho. Por eso en Proverbios 28, aquí se nos dice algo de estar alertas. Proverbios 28:20 dice lo siguiente: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Mire lo que dice este proverbio, que hay un mal. El ser humano se hace daño cuando busca y obtiene riquezas ligeramente. La advertencia entonces de no apresurarnos a buscar riquezas nos es dada por el Señor, pero para prevenirnos el peligro de no caer en aquel afán idólatra que tiene a mucha gente atada y absorbida en lo del diablo. El crecimiento financiero gradual, por lo general, es más sano que ese crecimiento que viene de noche a día. La gente siempre prefiere resultados instantáneos. Por eso, si Dios no hace algo instantáneo en sus vidas, creen que Dios ha fallado o no consideran ese proceso que a veces debe de venir y debe de ocurrir como algo sano para sus vidas. Hay cosas que las tenemos que tomar porque le creemos a Dios y las tenemos que tomar hoy, no mañana. Pero hay otras que requieren un trato con nosotros. Por eso Dios nos lleva por el camino largo, no por un atajo. Porque en ese camino largo, en ese camino de pruebas, en ese camino de adversidad, nuestra fe es hecha fuerte, nuestra fe es probada, y es ahí donde nos damos cuenta si tenemos una fe que puede, ¿cómo se dice? Puede ser una fe constante y que prevalece en toda situación. Entonces, hay algo importante que se descarta de la fe, y es que hay cosas que toman tiempo, porque lo sano se da con el tiempo muchas veces. No que Dios no puede hacer algo instantáneo
algo de naturaleza asombrosa, milagrosa, porque Dios hace milagros y Dios sana instantáneamente, sí lo hace, pero a veces Dios escoge otro camino para sus hijos. Muy bien, quiero que abra ahora el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí se nos dice algo que debí de haber dicho quizás desde un principio para aclarar las cosas. Pero ahí dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire lo que dice la palabra, que Dios ya nos bendijo. ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales, en Cristo. Esto nos lleva a nuestro punto 5, que es: la bendición del Señor es patrimonio de todos sus hijos. No es algo que debemos buscar, sino creer, abrazar, aceptar. La bendición es un hecho histórico y legal a nuestro favor en Cristo Jesús. La frase "en Cristo" que leímos es sumamente trascendente, porque es una de las pautas más poderosas del pacto que Dios hace con nosotros. En Cristo es una frase que nos habla de una posición legal en la cual el creyente es enriquecido con toda la plenitud de Dios. El dictamen en Cristo entonces encierra todo lo que Dios tiene para el creyente. Por lo tanto, no hay nada de Dios para ti que esté afuera de Cristo. Para usted y para mí, todo lo que Dios tiene está en Cristo. Corintios capítulo 1, primera carta de Corintios, capítulo 1 del 4 al 9, nos habla de esto. Ahora, vamos a irnos al punto 6, y es: una característica muy única y sobresaliente de la bendición del Señor es que su bendición nos da una nueva identidad, nos cambia de nombre y transforma nuestra conducta cuando la bendición del Señor la discernimos. En Génesis capítulo 32, versículo 24 al 29, se habla de ese momento donde Jacob pelea con el ángel. Es decir, Jacob pelea con el ángel porque es testarudo, no porque el ángel estaba buscando un pleito, una pelea. Pero ahí Dios transforma al hombre Jacob en otra persona. Al obtener la bendición del Señor, ahí se le nombra a él por el nombre de Israel. Y su carácter y su destino estaban encerrados en esa bendición, porque la bendición viene, le nombra a él Israel, le quita el viejo nombre, ahora es príncipe de Dios, príncipe con Dios, porque ese es el significado de Israel, o el que vence con Dios. Por lo tanto, su comportamiento como Jacob llega al fin. Aquí termina Jacob y empieza Israel. Jacob, el suplantador, queda atrás. Ahora hay un nuevo hombre y era Israel. Desde ese momento en adelante, Jacob ya era un hombre que ya no cojeaba al caminar. Jacob cojeaba, pero Israel no cojeaba. Israel es príncipe, Israel es vencedor. Muy importante esto, porque la persona que, es decir, a ver si me confundí quizás cuando dije quién cojeaba. El que cojeaba era Jacob. Israel no puede ya ser el mismo tipo porque camina diferente. Entonces, y claro, Jacob cojeaba en su naturaleza como Jacob,
porque Israel era la nueva persona. Y no me malentienda cuando digo esto. Yo sé que después de aquí en adelante, Jacob cojeaba, pero Israel no cojeaba. Quiero hacer esa aclaración. No se confundan. No me diga que Israel cojeaba. Quedó eso en en el caminar de este hombre para recordarle lo que fue, no para ponerle una limitación en su nueva naturaleza, porque en la nueva naturaleza nosotros no nos arrastramos, nosotros no somos débiles, en nuestra nueva naturaleza somos fuertes, porque en Cristo es que se cancela nuestra debilidad. Muy bien. La señal entonces que eres un bendecido por Dios es que ya no te comportas de acuerdo a la vieja persona que eras antes. Esto lo trae la bendición del Señor a nuestras vidas. En Génesis 49, del 1 al 28, Israel está ya viejo y viene Israel, el que antes era Jacob, y bendice a sus hijos, ministrándoles una palabra profética. Si usted lee ahí, se dice que les bendijo. Obvio, porque era un hombre que había experimentado un cambio, era parte de ese pueblo de benditos de Dios, pero ya a estas alturas el Señor lo utiliza para declararle el futuro a sus 12 hijos, que